Bueno, nosotros somos el grupo número uno de arquetipos y yo soy Mateo Méndez. Luisa López. Julián Bonilla. Sara López. Y pues hoy vamos a estar hablando sobre esa lectura de la filósofa española, que no me acuerdo el nombre, que habla sobre las ciudades. Y pues no sé quién quiere empezar. Listo. A mí me gustaría empezar hablando de cómo, cómo las ciudades antes tenían un significado diferente, eran algo más trascendental. Vivir dentro de una ciudad era muy distinto en cualquier significado antropológico que vivir fuera, que las ciudades estaban determinadas por dos calles, que había unas murallas, que había un interior, un exterior, que dentro de la ciudad habían templos, que estar dentro de la ciudad significaba mucho más que solo una mancha urbana como lo vemos hoy en día. No sé qué quieran decir respecto a eso. Pues, o sea, yo en ese sentido veo como una relación porque mucha gente ahorita se está justamente saliendo de la ciudad porque ve como no entendemos la ciudad como antes y lo hacíamos como algo racional, algo organizado, algo que, que nos permite, como que detrás hay como un racionamiento, como hoy en día nosotros, o pues de pronto no nosotros como arquitectos, pero sí de pronto como ciudadanos, creemos que como el ruido, el trancón, todo eso como que cambia la perspectiva de cómo se siente la ciudad y pues eso hace que de hecho nos estemos saliendo de las ciudades. Y pues como tú dices, hay algo muy bello cuando uno ve como la ciudad que hay detrás, que es lo que nos explicaba Fabio la semana pasada, como todos esos hitos que aún siguen existiendo, pero que todo el mundo desconoce. O sea, nadie conoce verdaderamente su ciudad, ni su pasado, ni su pasado. Entonces como que es muy, muy importante recurrir como a ese significado que tú dices de los ejes, ver como Fabio nos explicaba, que pues el eje de Bogotá no es en sentido norte-sur, sino realmente es este-oeste, entonces como que descubrir eso es muchísimo más rico que decir como, ay, es que ciudad, digamos, Bogotá está muy mal diseñada, que es lo que digamos nos dicen en otras clases como es proyecto urbano o cosas así. Sí, yo también creo que como ese desapego del que estamos hablando también tiene un efecto en que la gente puede ser que ya no se sienta perteneciente de una ciudad como se sentía antes, porque ya llega un punto que la ciudad solo es una mancha, la gente viene, va por necesidades, ahora en este punto no necesariamente nadie es de acá, nadie es de allá. Entonces también con ese de que nadie es de ningún lado, se pierde la historia de una ciudad y también, pues yo creo que también se pierde como ese orgullo de las ciudades que se tiene. No, y si me permites interrumpirte, si ustedes ven eh, la parte nueva de la ciudad, lo que se ha construido más recientemente, los barrios de invasión o las nuevas urbanizaciones totalmente planeadas, ¿dónde ven ustedes una plaza? ¿Sí? ¿Cuál es el Sí, no centro de esos trasciende, sitios? ¿Cuáles no son? trasciende. O sea, por más de que dicen como, no es que hay como, digamos, ahorita yo estaba viniéndome en un Transmilenio y decía como, tenemos 3.000 metros, 13.000 metros cuadrados de parques y cosas así, pero realmente es un parque que no va a trascender, o sea, está ahí como para vender y ya, pero no trasciende, que es como lo decimos, la plaza, antes era la plaza, era la torre, o el templo, o cosas así, o el templo era como los sitios y uno decía, no, es que yo quiero ir allá a socializar o lo que sea, hoy en día es como, es el parque y ya. Sí, como el mismo de ya no uno se siente de la ciudad ni siquiera se siente de la ciudad. O sea, la ciudad pierde ya todo el sentido de lo que tiene. Y pues si la ciudad en sí ya no tiene ningún sabor, sí, ¿cómo la gente de la ciudad se va a sentir de algún lugar? Y pues eso de la lectura habla mucho sobre eso, sobre cómo de uno, de dónde nace una ciudad, un pueblo, lo que se refiere como ciudad, cambia y uno tiene que uno no se puede negar a eso. Y pues ahora nosotros estamos viendo en ciudades que no tienen un color y pues eso se va a ver representado en nosotros, que no vamos a tener un color, pues como Un refiriéndose a ciudad. patriotismo, Sí, por decirlo así. Pues, pues es que me parece, o sea, lo de la lectura que habla como de la ciudad como tal y la pérdida de eso, pues ya lo mencionaron prácticamente. O sea, es que me parece que es algo como, pues a la larga que o sea, como no tiene mucha solución realmente, porque pues nosotros, o sea,
a nosotros porque nos están enseñando arquetipos y entonces sabes lo que acabas de decir, pero pues, o sea, no, creo que tampoco tiene mucho sentido como seguir preocupándose por eso. De todas formas, bueno, no, preocupándose sí, o sea, porque sí causa muchos problemas, pero no creo que tenga mucho sentido como seguir pensando como, no, es que las personas son como, no, o sea, sí, o sea, porque pues a la larga uno también lo es y cómo se va a arreglar eso, o sea, si les enseñas en el colegio, bien, pero no lo van a enseñar en un colegio, un mundo de cosas. Entonces, pues, ya como arquitectos tendremos que hacer algo, supongo, cuando nos contraten para hacer un plan urbanístico, tal vez, supongo. Ojalá. Pero ese sistema de pertenencia, ese sentimiento de pertenencia se da mucho cuando tú dices, hey, yo vivo a 2 cuadras de la gran Torre Eiffel, yo vivo al frente de la gran Plaza de Bolívar, ¿sí? Yo vivo al frente del magnífico Central Park. Y como ya no tenemos cosas de esas, ya solo tenemos cuadras y cuadras de urbanizaciones y ciudad verde y ciudadela con subsidio, no estoy diciendo que sean malos proyectos, pero se está dejando de hacer ciudad para empezar a hacer, no plata, sino hacinamiento de seres humanos, almacenamiento de seres humanos. Sí, había una parte que hablaba sobre la casa y el patio, ¿no? Entonces es muy importante, digamos, el patio decía como la relación pues, vertical con el cielo y no sé, como que la ciudad en sí, como que esos hitos permiten como tener como una expectativa de lo que es el cielo. ¿Sí? Mientras que como es la típica cuadra, no sé, de Bogotá, de los ladrillitos, con el pañete blanco, pues no hay nada, o sea, de pronto analizarlo uno descubre algo interesante, pero a fin de cuentas pues es la misma tipología y no hay nada realmente como que llame la atención y diga lo que tú dices, como uno va a otras ciudades, digamos, europeas, porque hay semejantes monumentos y uno es como, no, es que yo quiero ir a visitarlos. Acá en Bogotá, pues desafortunadamente, nosotros, hasta los mismos bogotanos desconocemos nuestros propios monumentos. Sí, yo creo que sí, en Bogotá hay muy pocos O sea, monumentos así, puede ser como la Plaza de Bolívar, el pero Parque esos son Simón los Bolívar, el típicos, Parque pero fíjate Nacional, que Fabio nos trataba de Usaquén, cambiar pero por eso. ejemplo, muchos de esos sitios que comenzaron siguen, por ejemplo, todas las estaciones de tren que son en las entradas de Bogotá, siguen Pero están considerándose, sí, están, bueno, Pero es reciente, porque poco pero entendemos siguen eso. siendo un hito, o sea, siguen siendo un hito de menor escala, pero sí hay muchos lugares que pues son invasión y no va a haber un hito. Hay muchos pueblos colombianos que tienen Sí. hitos así y se muestra el sentido de pertenencia como esas ciudades Son cuidados. son cuidadas y son queridas. Pero una pregunta, ¿cuál es la Plaza de Bolívar de Bogotá del siglo XXI? ¿Sí? ¿Cuál es la Mm, Catedral de Lourdes del siglo XXI? Yo creo que eso es lo que hay que pensar porque a la larga, pues no sé, o sea, esas ciudades probablemente no pasan del 1.000.000 de habitantes, o sea, pues de las que estás hablando ahí, aquí en Ah, sí, acá Colombia, en Colombia, en sí. Colombia. Ah, ok, Sí, yo sí así como, cálmate, calma. ¿qué? O sea, son ciudades pequeñas que esos hitos van a seguir siendo sus hitos hasta que y pues como se les va la gente a ciudades más grandes, entonces va a seguir siendo la misma cosa. Bogotá ya no puede, o sea, simplemente tú ya tienes unos hitos y no van a dejar, o sea, no vas a poder crear otra Plaza de Bolívar de esa edad, o sea, pero entonces sí es importante Sería pensar en a pensar en, cómo se puede aplicar esos conceptos a hoy en día. pues a mí me pareció interesante cuando llegué a Bogotá, honestamente, que ustedes dijeran como la arquitectura del ladrillo. Para mí fue como, No, es Colombia. o sea, En Colombia en general se hace mucho ladrillo. no, Bogotá es la acá ciudad en roja. Bogotá, sí, porque en Cali obviamente El utilizan blanco. ladrillo, pero es el blanco realmente. Entonces, siempre es como algo distinto y me parece que eso es lo que hay que empezar a salvar en estos momentos porque si no, pues nos vamos a quedar quejándonos toda la vida de que no tenemos otro monumento grande a la que podamos ir en el norte o algo Pues así, es que no, porque es o como... sea, no necesariamente tiene que ser grande a lo que yo me refería, Pues no me refiero pero tanto y tamaño. digamos, podemos usar el ladrillo, la guadua, el baroco es, ¿Bareque? barenque, Vale. bareque, perdón. Todo eso son cosas de nosotros que podemos utilizarlos y hacer justamente unas plazas que son totalmente pues, nuevas, que no se habían hecho en el siglo XVII, pero que se pueden como que cogerlo como nuevo hito, como digamos lo que tú dices, fíjate la Nacional
es un hito de Bogotá, aunque uno no lo crea, incluyendo el parque, pues el Simón Bolívar, como que todo ese complejo y es algo que recurre a arquitectura colombiana, a la ciudad y recoge como todo Bogotá. No, Pequeño, pequeño. Ay, Sara. Iván, te toca ya. Sí, eso es lo que ir estaba cortando. pensando. Si quieres finalizar tú. bueno, no, bueno, no, entonces esto probablemente toque cortarlo.